Bueno, esto es que la comparsita que es maravillosa. Así es. Sí. Yo la he bailado en el viejo almacén. Anda, ¿la has bailado? Cuando como Sira. bebía, sí. Como Sira, la protagonista de la Como novela Sira... de María Dueñas. La baila, efectivamente. Pero es que los españoles nos echamos allí, llegas a Buenos Aires, ves cómo suena aquello, te parece asombroso y... Pues la baila con un alto cargo del gobierno de Franco, ¿verdad? En un momento determinado de la novela. Bueno, María Dueñas. Bueno, María Dueñas, que en qué aventuras nos metes. Oye, qué alegría venir con vosotros y que estéis ya avanzadas en la lectura de la novela y que sepáis qué va pasando. Sí. Isa y yo estamos completamente metidas en este recorrido fantástico de Sira, porque ha llegado, queridos lectores, la segunda parte del Tiempo entre costuras. María Dueñas, que bueno, pues ha estirado ese tiempo. Has aguantado. Ha aguantado 10 años hasta sentarse a escribir. Sí. Y te voy a dar, Federico, el dossier de prensa que ha preparado Planeta, que esto es impresionante. Tienes fotos de todo. Es precioso, para ver un poco el periplo que cuenta María. María, cuéntanos cómo te has decidido a publicar esa segunda parte del Tiempo entre costuras. Pues mira, de la forma más imprevista, Yanta, porque cuando se publicó el Tiempo entre costuras y de pronto su éxito inesperado, y luego vinieron las traducciones y luego vino la serie y tal, pues mucha gente me pedía una segunda parte, ¿no? Y yo en aquel momento no quise hacerla. Yo tenía una cierta, ya casi saturación. Está feo decirlo porque todo había sido excelente, los lectores fueron montones, la acogida de los medios, de la crítica fue genial, pero el embarcarme otra vez en una nueva aventura con el mismo personaje tan seguido y sin un respiro de por medio se me hizo un poco cuesta arriba, así que descarté la idea. Entonces vino Misión Olvido, vino La Templanza, mi siguiente novela, Las hijas del capitán. No, La Templanza que se estrena ahora como serie. Sí, se ha estrenado como serie, ¿no? sí. Con Amazon Prime y estupendo, y la acogida ha sido excelente también. Pero entonces yo tenía en marcha una quinta novela, que no es esta, y ya estaba encauzada, digamos. Y de pronto pues se me cruzaron un poco los cables. Es verdad que esa expresión, pues, metafórica, a veces es cierta, porque bueno, durante un viaje a Tánger yo voy mucho a Marruecos, sigo con mucho contacto con Tetuán, con Tánger, y en uno de estos viajes siempre vengo con la sensación de que allí quedan 1000 historias por contar, que es un territorio en aquellos, además ya después de la Segunda Guerra Mundial, que es ese Tánger internacional en su época dorada, que ya le queda poco, pero está boyante por entonces, y siempre me vuelvo con la idea de que hay 1000 historias y con la pena de no contarlas yo. Y ya esta vez dije, bueno, pero ¿y por qué no vas a volver? Y decidí que sí, que volvía a Marruecos, y entonces tuve claro que tendría que ser de la mano de Sira, que no podía crear otro personaje, otra protagonista. Y así fue como, bueno, aparqué el otro manuscrito de momento, ahí está, se va a convertir en otra cosa o igual acaba siendo una novela, pero el caso es que me lancé en brazos de Sira, y nunca mejor dicho. Y la verdad es que ha sido no sabía cómo iba a salir la historia. No he vuelto a leer el libro, no he vuelto a leer la serie, he preferido retomarla simplemente con lo que yo tenía dentro de mí, de ella, y ha sido muy grato este periplo, y yo creo que hemos vivido juntas la pandemia, además, he aprovechado lo cual une mucho. Me da una complicidad grande. Dirá Planeta, bendito sea Dios. Bendito sea el COVID-19. No, bueno. No, es la gran apuesta de Planeta. Sí, bueno, el tiempo invertido en la escritura habrá sido el mismo, ¿no? Sí, ha sido el mismo porque... ¿Cuánto tiempo más o menos? Un año aproximadamente, sí. Ha sido el mismo porque yo creo que a vosotros os habrá pasado también, a todos, que no estábamos con la atención al 100%, ¿no? Estás con una parte del cerebro en lo que estás trabajando y bien, pero con otros, sobre todo al principio, la curva se aplana, no se aplana, esa incertidumbre que va a pasar. Y entonces, bueno, pues por lo menos me ha permitido no tener que viajar, estos viajes que son fantásticos porque te permiten el contacto con los lectores, a ferias, a firmas y tal, pero claro, también suponen un corte radical, un parón en lo que estás haciendo. No trabajas en lo claro, y son 2, 3, 4 días, a veces más. Yo estaba a punto de irme a Argentina justo cuando a bailar la comparseta, como Federico. Sí. Justo cuando... Y mira que Argentina... O sea, aparecen argentinos en España, pero no era un viaje documental porque no hay la protagonista no va a Argentina. Pero yo iba a un festival literario y tenía la maleta abierta con algunas cosas puestas, el check-in haciéndolo, y me lo cancelaron el día de antes porque 4 días después ya quedamos encerrados. Entonces, a partir de ahí, pues Sira y hasta hoy. Hasta hoy.
Fíjate. Oye, una pregunta a propósito de lo anterior, es una curiosidad. Sí. ¿Por qué en un momento en el que todo el mundo, desde los 60, es el prêt-à-porter, sin embargo, tiene ese éxito extraño, que es casi como volver al neolítico, a los principios de la civilización? Por volver a coser. O sea, ¿por qué coser en el momento en que cosen las máquinas, en el que lo que se vende y lo que se compra es al 99% cosa hecha, sin embargo tiene esa fascinación? Sí. Incluso en generaciones, yo no entendería la mía. Yo he visto a mi madre que cosía y además que en las escuelas entonces se enseñaba a coser y además que compraban la burda, por ejemplo, se compraban los patrones y las mujeres se hacían sus vestidos. Ropa, Pero claro, eso acabó en los 60, 70 y ya nunca más, como acabaron los zapatos a medida, las botas, es decir, ¿por qué esa cosa del coser, que el que más éxito ha tenido ha sido tu libro, ¿no? Pero hay más cosas y hay también películas y hay referencias a modistos, es decir, hay una fascinación por el hilo, por la aguja, por el coser. ¿Eso lo has analizado o has dejado que esté ahí en el inconsciente funcionando? De hecho, yo tengo algunas sensaciones al respecto, pero no lo he analizado y ni siquiera yo lo hice con esa conciencia. Cuando yo empecé a estudiar tampoco coses. costuras, yo coso ahora nada, he cosido, bueno, pues como dice Federico, somos de una época en la que algo te enseñaban o aprendías tú a coser y te hacías de pronto tú un patrón y hacías una cosa muy, muy sin pies ni cabeza, pero sí que soy de un tiempo en los que había modistas constantemente. Siempre. En cada calle había 5 modistas. Pero has tenido que investigar muchísimo la terminología. Sí, pero eso está ahí, es sencillo. Yo lo que recordaba eran las evocaciones. Nosotros que éramos muchos hermanos, mi madre compraba telas a montones y nos llevaba a la modista a todos, que nos ponía en fila, nos iba midiendo y nos hacía ropa para todos. Mi madre le encantaba llevarnos iguales vestidos y nosotros lo odiábamos, pero nos llevaba a las modistas y nos hacía los trajecitos a las niñas, las chaquetitas, las tal. Y entonces yo recuerdo a todas esas mujeres cómo cosían, a veces tenían un taller un poquito más elaborado, muchas veces era en su casa, en la cocina de su casa, y cómo se metían, que aquello me fascinaba, se metían los alfileres en la boca, que le daba un miedo y los tenían todos y la boca llena de alfileres, con los alfileres, y cosían y cortaban con los dientes, con el acerico y con ese jaboncillo que usaban para marcar, que me encantaban los retales que siempre me parecía, yo de niño me preocupaba en el sastre de mi pueblo, pues todos los pueblos tenían su sastre o dos, zapatero, modista, y mujeres que cosían cuando se quedaban viudas, que pasaban a coser, a veces cosían que para pasaban modista, a las casas también, que hacían arreglos, te teñían y tal, y entonces a mí me fascinaba el sastre, cuando marcaba con el jabón, y bueno, ¿y eso cómo se limpia? Porque claro, es una tela nueva, eso no se puede lavar, ¿qué pasará con ese jabón? Me fascinaba, y lo nunca hacían me con una atrevía a pericia preguntárselo además al sastre. Sin embargo, aquí la costura... referencias a la ropa que se pone Sira o que se ponen las invitadas. Pero radio, Isa. Claro, es aquí que cambia radio, porque Sira empieza a hacer radio. Aquí cambia. La veremos coser un poquito y sobre todo ya dirigir, porque ya ella tiene una posición, pero bueno, se pone delante de su máquina un poco en la parte final, cuando tienen que preparar algo de ropa para Barbara Hatton en Tánger. Pero ahora ella ha acabado hartísima de la costura, porque su último empeño fue durante la Guerra Mundial en España, cosiendo para las mujeres de los nazis que estaban entonces emplazados en España, para sacarles información y transmitirla a los británicos. Y aquello fue muy ingrato para ella, y entonces ahora ya, bueno, pues encauza un nuevo periodo de su vida en el que no va a entrar la costura. Sí entra un poco la moda, porque va afectando a ella la manera en la que viste a través de las distintas etapas de este nuevo periplo, ¿no? Y entonces, bueno, pues sufre un percance muy dramático que altera su vida y entonces ahí cambia, se vuelve mucho menos sofisticada, mucho más casi masculina en el vestir, porque está también en contacto con periodistas que están en este momento en Palestina, y entonces, bueno, viste de otra manera y ella cambia un poco, pero luego se vuelve a sofisticar otra vez. Entonces, en cierta manera, su gusto por la ropa está ahí, pero su oficio de costurera ya queda un poco de lado. Pero aparece Eva Perón, es uno de los personajes en un momento puntual de la novela, otra gran seguidora de la moda, con anécdotas que es verdad que hemos oído, ¿no? Lo de los abrigos de piel de zorro en agosto en Madrid. A mí lo que más me gustaba era que decía
María, yo me he visto para mis pobres. Pues aquí llega... Es una manera de... Bueno, es que eso es una cosa que no entienden. ¿Por qué las ídolas, que diría ahora la ministra, por qué las ídolas se han vestido siempre muy bien? Las ídolas de las pobres. Porque se visten para sus pobres. Los pobres no quieren ver a sus ídolos vestidos de trapillo, los quieren muy bien vestidos. Y eso Perón lo caló, pero perfectamente. Sí, pues llegó aquella España, claro, aquí era la España del año 47, que lo que había era muchísima hambre por todas partes. A España la habían dejado de lado Naciones Unidas, todas las grandes democracias después de la Guerra Mundial, y aquí estábamos nosotros pues con necesidades de todo tipo, y entonces... El régimen de Franco hace una apuesta, digamos, vamos a traer a la señora, bueno, invitan a Perón y él manda a su mujer. Vamos a echar la casa por la ventana con lo que no tenemos, y entonces le hacen unos agasajos descomunales, todo se vuelve como un sainete casi. Pero es divertido, pero es doloroso a la vez, este pobre país donde no había para comer, que para conseguir trigo, para hacer pan, tenga que hacer ese derroche. Pero funcionó. Funcionó, claro que funcionó, y entonces así consolidan unas relaciones comerciales, diplomáticas de todo tipo, que van a durar hasta el año 50 y tantos, con esos barcos que llegaban cargados de trigo, de carne, de cuero, de pasta, le llamaban, yo eso no lo sabía y lo descubrí leyendo sobre esto, las estrellitas estas de pasta, de la sopa. Sí, le llamaban en España, por lo visto, cuando llegaron, las estrellitas de la Perona, porque venían barcos enteros cargados, y aquí en España todavía no existían. Sí, que luego se hicieron muy populares. Sí, luego todos hemos crecido con la sopa de estrellitas. Pues debió de ser algo, las estrellitas de la Perona, por aquí le pusieron, claro, los españoles, como siempre, buscándole la vuelta a la cosa, ¿no? Entonces todo era la Perona. Estuvimos el otro día grabando el programa de Página 2 de libros con Óscar López en El Pardo, porque ella se aloja en El Pardo, y también nos enseñaba, mira, esto le llamamos la Torre de la Perona, porque fue así, y allí donde se alojó ella. En Barcelona hubo un barrio de barracas, casi muy, muy deprimido, pero que se creó un poco a causa del viaje, que se llamó La Perona también. Entonces el viaje pues fue muy surrealista en muchas cosas, porque aquí llega Evita en ese año 47 tremendo, en pleno verano, llega en junio y se queda en Madrid en principio, porque luego va a Granada y luego va a Sevilla, a finales de junio en Sevilla. Sí. Y ella viene cada día luciendo un abrigo de astracán, una Marta Cibelina, las nutrias, con unos peinados que se llamaban pompadour en la época, con unos peinados elaboradísimos. Es que ella muy pequeñita, muy poca cosa, entonces se ponía siempre 40 centímetros encima. Entre peinado y tacón, ¿no? Sí, un despliegue de joyas, un despliegue de escotes, que además no se llevaba en la España de entonces, no era el estilo en absoluto. No era para nada, pero claro, ves las fotos, porque ya es una época en la que hay mucho documento gráfico, ¿no? Sí. Entonces ves las primeras fotografías y aparece pues Carmen Polo, y aparecen las grandes señoras del régimen, todas muy bien arregladas, pero sobrias y tal. Y 3 días después, ya por la noche, van todas con las pieles también, claro. Deciden sacarlas para no hacerle un feo a ella. Y entonces ella se siente tan mimada, tan agasajada, que empieza a plantarle un descaro a la cosa. Entonces tiene a Franco esperando 3 horas para ir a los toros, Franco tragándose el sapo, claro, y su mujer diciendo, aquí, claro, que viene el trigo, o yo con esta señora no me puedo plantar. Le ponían un micrófono por delante, y ella empezaba a hablar de los obreros, de los descamisados, de la igualdad, de la conciliación, del tal, y por allí sudaba todo el mundo diciendo, si es que parece la pasionaria que venía de más Argentina. Bien parecía Girón de Velasco, sí. Que hacía exactamente lo mismo, o sea que... Pues entonces el viaje fue pues al final un poco descacharrante, pero se consiguió lo que quería, que era que esos barcos siguieran llegando durante años. Es impresionante el trabajo de documentación que ha tenido que hacer María, porque bueno, pasa por toda esa Europa que está de la posguerra, que está completamente asolada, y que lo que parecía un fin en la guerra, bueno, marca otro principio, ¿no? Que es el de la reconstrucción de todos esos, el hambre es una constante, de todos esos lugares, novela, claro, es que es el escamotear galletas, ¿verdad? Es decir, me las guardaba y me las... La trampa, es el hambre, el destraperlo, la trampa, todo. El trampeo, que se da en toda Europa, excepto en Alemania, donde tienen la suerte de que no hay racionamiento. Curiosamente, lo que ves en Inglaterra, se empeñaron el racionamiento militar. En Alemania, Erhard, al principio dice, no, mercado libre.
Y efectivamente en un año empezó a haber de todo, porque entendieron, aquí no, aquí era una mentalidad más militar y que repartir lo que haya, bueno, y fusilaban a los extraperlistas, que era una situación bien fastidiada en esos años. Luego ya, a principios de los 50 ya la cosa cambia, ¿no? Sí, pero aquí en España eso, y en Inglaterra, que hay unos capítulos de este periplo de Sira que también pasan por Londres, también están los cuspones, las cartillas y está todo, ¿no? Es muy fascinante, ¿no? Todo ese recorrido por unos lugares que están completamente... Está Chávez Nogales, está Cernuda, esas personas que emigraron allí, ¿verdad? Oye, ya has metido Palestina, Israel. Un poquito al principio casi como detonante de lo que va a pasar en la vida de Sira después. Interesantísimo. Sí, eso. son los momentos previos al nacimiento del Estado de Israel y cuando todavía están los británicos con todo su poderío allí, ¿no? Y es un conflicto que ahora vemos bipolar, pero entonces era triangular y los ingleses eran los que estaban con pues todo el problema de los barcos de refugiados, que les permitían, que no les permitían, y eran los principales receptores de los ataques terroristas y los que respondían con virulencia también a ellos. Los ingleses eran contra los ingleses y los árabes contra los israelíes. Sí, era un triángulo muy tenso. La pelea de los dos grupos militares, el Haganá y el Irgun. Yo pues estuve ahí está. En el Hotel Rey David y no digo nada. Es que no lo podemos decir porque tiene mucho que ver con la novela. Tiene mucho que ver, pero sí, es que sucede algo determinante en la novela. Yo recuerdo que cuando se cumplieron los 500 años de la expulsión de los judíos, hubo un viaje que fueron los reyes de España a Israel y yo estuve en ese viaje. Y hice la única historia que hay, que la ha guardado no sé dónde, Antena 3, a ver si tú que tienes influencia consigues que la desatasque, que es la única historia de los judíos en España, que acaba justo el día en que la expulsión de los judíos, que en el aniversario entra Juan Carlos con la kipá en la sinagoga y estuvimos en Israel. Y en el Hotel Rey David te enseñan cómo fue la gran explosión de la que muchos creen que nace realmente el Estado de Israel, porque convence a los ingleses que pueden tener lo que tengan, pero como aquello más tarde o más temprano se va a hacer, mira, no vamos a morir más. Sí. Y ese fue claro, definitivo. Es que hay 90 y tantos muertos en el atentado. Es que se conserva el vestíbulo, tal y como era entonces, lo reconstruyeron, tal y como son los judíos que lo reconstruyen todo y tal, y te lo enseña, dice, aquí fue el último antes de la independencia. Exacto, es que yo recuerdo leer unas críticas que es el equivalente a las Torres Gemelas ahora, ¿no? Porque fue un atentado virulento que conmocionó al mundo. Y es que allí tenía el mandato británico instalado, no es un ataque hacia un hotel con sus turistas y con su gente, es que ahí tenían instalados el secretariado, o sea, el mando militar, el mando administrativo, entonces un ataque contra los ingleses. Y en la vida de Sira, pues como ha dicho Ayanta, salta por los aires, de hecho salta por los aires en todos los sentidos. En todos los sentidos, porque además... Bueno, no podemos decir nada. No podemos decir nada. No, pero de verdad que... Yo lo que te digo, Federico, es que he dejado de ver series. O sea, que tengo el libro... Sí, yo también. No, y es como, pero por favor, o sea, ¿qué va pasando? Y además es uno de esos libros que no solo lo pasas bien y sufres y bueno, vives al lado del protagonista, sino que aprendes, ¿verdad, Isa? Sí, o sea, aprendes un montón de cosas de historia y además de una historia que nos atañe mucho y que nos ayuda a comprendernos. Eso es porque María es filóloga. Y el que es profesor es profesor siempre. Y encima casada con un profesor de latín. Sí, señor. Un catedrático de latín vieja guardia. No sabes cómo es el profesor de latín. De divino. Bueno, ¿no lo echas de menos? Te llamamos el divino. Dar clase, ¿no lo echas de menos? Yo no echo de menos dar clases. Ahora no, porque cuando yo me fui de la universidad hace 11 años, 12 años, era cuando empezaba a imponerse este nuevo plan de Bolonia, el espacio europeo de educación superior, y yo ya me quedé atrás de todo eso. Entonces ahora, si yo volviese, no sería a la universidad exactamente que dejé y al tipo de docencia. No, tendrías que empezar a alfabetizar. Y entonces no lo sé. Hombre, claro, ya vienen con faltas de ortografía en quinto de carrera de letras, faltas de ortografía. O sea, si es que estamos en un nivel de film. Bueno, pero yo dejé muchos compañeros que seguro que lo hacen muy bien. Eso están los libros. Sí. Luego la gente se educa por su cuenta.
Como ha pasado en otras épocas, cuando no te educan por lo oficial, pues te educas por otro lado, ¿no? Sí, pero a mí me queda un poco de ese afán didáctico que tuve siempre, y entonces sí que intento pues que las novelas, además de entretener y de sacarnos de nuestra realidad y trasladarnos a otra, pues que tengan también, como dices, un contenido un poquito pedagógico, ¿no? Que nos haga aprender cosas pequeñas o grandes que no conocíamos antes y que destape cosas muy cercanas de nuestro pasado más reciente, pero que tampoco teníamos ni idea, como lo de pues eso, que hablábamos, la visita de Evita, ¿no? Que eso dejó marca en muchísima gente. El otro día estuve en Sevilla, un periodista me decía, pero si mi suegra estuvo cosiendo banderolas, ya ves que como no había ni telas en la época, con lo que tenía cada uno por casa, porque todas las autoridades pedían que se la agasajara. Sí, pero además ella quería, como dicen en Valencia, ficarse la caixeta. Es decir, echárselo todo encima. Todo le parecía poco. Todo. Porque como era una hortera, una chica de clase, no de clase baja, de estrato muy bajo, en Argentina, todo lo que era lujo le parecía bonito. Y claro, España era la madre patria de verdad. Sí. Pero claro, era muy hortera. Y en la España entonces, que no era nada hortera. Bueno, España nunca ha sido hortera en general, pero en esa época menos, porque no había y porque no se llevaba, y después de la guerra muchos estaban de luto, en fin, que no estaban, pero había que montar el numerito, ¿no? Había que montar el show, pero a ella la altera también el viaje. Ella después de España se va a Roma, que la reciba el Papa, que era lo que ella tenía mucho interés, porque quería que le perdonara. Y después todo su afán, bueno, va a Francia, va a sitios distintos de Italia, pero claro, nadie la recibe como en España. Sí. De hecho, se la quieren quitar de encima por todas partes. Pero lo que ella tiene un interés enorme es que la reciban en Londres, que la reciban los reyes en Buckingham Palace y le den el mismo trato que le ha dado Franco. Y por esa es la misión de Sira, ir investigando para la BBC, en supuesta cobertura como reportera de la BBC, para después ir contando a Inglaterra cómo está la situación y cómo está ella en España y cuáles son sus afanes para ver si la reciben o no. Y finalmente no va a Inglaterra porque se porque niega. No la van a tratar bien. No, porque el gobierno de Attlee y los reyes se niegan a darle ese trato preferente. Le dicen que si quiere que vaya, que la pasearán, la invitarán a tomar el té con sumo gusto y punto. Y no. Con los ingleses te has topado, ¿no? Esto ya. No, y que además Perón había estado con los nazis en la Guerra Mundial. Es el único país que se alinea con los nazis. España no, pero Argentina sí. Bueno, tenemos que despedirlo tan lejos. Aquí, por desgracia. Bueno, María, es que claro, es que es un problema Sira, de María Dueñas, Editorial Planeta, está en todas las librerías. Un gusto leerlo, realmente una maravilla. Muchísimas gracias. Para mí sí que es una alegría venir a charlar con vosotros, que vamos, yo es que me quedaría aquí la mañana entera y seguiríamos sacando cosas. Oye, y la tranquilidad de no tener que andar a hacer 14.000 firmas todavía. Pues, bueno, no creas que me voy mañana a Barcelona, Bueno, va a haber un San Jordi. Pero no es lo mismo que otro día, 2 actos diarios, 3 ruedas de prensa. Bueno, pero al principio da mucha alegría. Ya llega un momento, es verdad, que puedes cansarte un poco, pero al principio da mucha alegría. El reencuentro además con los lectores, ahora que hemos estado tan encerrados todos tanto tiempo, y pero esta pobre después del tercer mes la tuvimos que recoger en Parihuelas. Bueno, pero porque un premio Planeta es una cosa muy grande, es que hayan también en primera persona y verdaderamente sí que es agotador, pero también también da mucha alegría. Muchas gracias, María. Bueno, muchas gracias y enhorabuena, y recuerdos al divino. De vuestra parte. Nosotros hacemos pausa, Federico, para el Día de la Madre, este lote especial en tujamondirecto.com, que por solo 49 euros hace que envíen a nuestra casa 3 estuches de jamón ibérico de bellota loncheado listo para consumir, una cuña de queso, miel de encina Reina Aquilama, cajita de bombones y la cajita decorativa que es ideal para agasajar a las madres, que se lo merecen. Ese momento que dice, ay, ¿cómo te has acordado? 984 10 28 y tujamondirecto.com, que lo decimos con la boquita pequeña, no queremos nada, pero en el fondo sí queremos. Hombre, como que no queremos. Una pausa brevísima. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.